Las noticias en Televistazo, con María Isabel Deleve, Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Amigos, bienvenidos. La selección ecuatoriana se toma una pausa antes del decisivo juego de mañana ante Colombia. En estos momentos, la tricolor descansa en un hotel de Barranquilla. Y esta misma tarde hará su primer entrenamiento en la cancha del Estadio Metropolitano de esa ciudad. Nos acompaña Rogelio Arosemena en el inicio de esta emisión con toda la información de las eliminatorias mundialistas. Hola, Rogelio. Hola Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos al tanto de lo que suceda cuando falta poco más de un día para el decisivo partido de eliminatorias ante la selección de Colombia. A continuación les presentamos un informe de las primeras horas de la tricolor en Barranquilla. La selección ecuatoriana tuvo un viaje tranquilo y sin problemas, en un ambiente donde el optimismo es notorio, desde el embarque al avión hasta su llegada a la calurosa y bella Barranquilla. La confianza en los jugadores, en sus condiciones, es evidente. Renato Ibarra, titular en su equipo en Holanda, quiere estar en el 11 estelar tricolor. Bueno, todo listo, preparado para Colombia. Sí, totalmente motivados, ansiosos también porque ya empieza el partido y poder sacar esos 3 puntos importantes, ¿no? Pelear para meterse en el 11 estelar. Sí, eso es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo que he estado acá en la selección, pelear por un puesto, tratar de trabajar siempre mejor y así poder buscar mi lugar en el equipo titular, ¿no? El asistente técnico del cuadro patrio, Alexis Mendoza, piensa que no es ventaja conocer muy bien a Colombia. Profesora, ¿hasta qué punto es una ventaja conocer al equipo local? No, ninguna, solamente ser amigos de ellos, ser parcero de ellos, porque en la cancha somos contrarios. Y lo agradable de nosotros es saber de que todos esos muchachos, la gran mayoría de ellos pasaron por la mano de Reinaldo, por las manos nuestras, y que ahora están triunfando y están dándole a Colombia lo que querían y lo que merecen. Y además, cree que la posible baja de Falcao no afectarán el colectivo local. Tenemos en directo a nuestro compañero Francisco Molestina, que se encuentra en los exteriores del Estadio Metropolitano de Barranquilla, y Ricardo Rego de nuestra cadena aliada Noticias Caracol, que está fuera de la concentración del equipo colombiano. Primero le damos paso a Francisco Molestina, quien nos tiene las últimas novedades de nuestra tricolor, que hoy realiza sus primeros trabajos en Barranquilla, donde deberá dejar definido el equipo titular para mañana. Adelante, Pancho. Buenas tardes, Rogelio, un abrazo grande para ustedes. Bueno, aquí estamos justamente en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, donde mañana se juega un partido, una final más para la selección ecuatoriana. Se va a definir muchas cosas. Uno de los dos se acercan más al Mundial de Brasil 2014. Algunas cosas que vamos a contar mientras vaya pasando el tiempo, las horas, en nuestras diferentes emisiones. Atención, porque hoy a las 4 de la tarde hay rueda de prensa. Reinaldo Rueda y los jugadores van a dar declaraciones y posterior vendrán al estadio a hacer el reconocimiento típico antes de un partido. Eso por un lado. Ahora vamos a contarles algunas cosas importantes, porque hay muchas figuras en el mundo del fútbol y por supuesto las tiene Colombia y las tiene Ecuador. En este caso, a conocer un poco más de nuestro referente Antonio Valencia y de un goleador que muchos le apuestan a ser un gran reemplazante de los jugadores que no van a poder estar el día de mañana. Hablamos de Narciso Mina. Un renovado Luis Antonio Valencia estará en la selección ecuatoriana de fútbol. El volante del Manchester United sigue siendo un jugador importante para el club inglés y sin duda para la tricolor. Demostrará toda su casta y jerarquía liderando junto a Edison Méndez el mediocampo nacional. Él circulará por el sector derecho apoyando en la marca, evitando la subida de los rápidos ofensivos colombianos, pero sobre todo abasteciendo a sus compañeros, en este caso a Narciso Mina, el delantero que tiene el reto de hacer olvidar a los goleadores Cristian Benítez y Felipe Caicedo, ausentes en este trascendental duelo eliminatorio. Mina, goleador del campeón Barcelona y ahora referente del América de México, donde ha marcado 8 goles en este segundo semestre, rotará por todo el ataque, tratando de eludir a los recios defensores de la selección norteña. Una misión difícil, pero que para Nacho significaría anotarse como otro de los históricos tricolores. Bueno, también vale destacar que en el Metropolitano va a estar lleno. Más de 50.000 espectadores ya adquirieron sus entradas. Y hay una reventa que realmente los costos son muy altos
y que tiene que ver mucho con la emoción y la efervescencia que hay en Colombia. Vamos a hablar de Ecuador, de una posible alineación. Hay un 11 tentativo que lo viene practicando Reinaldo Rueda y en un gran porcentaje este podría ser el equipo. Atención que salte el día de mañana. En el arco con Máximo Banguera, 4 defensores en el fondo, por el costado derecho Paredes, Gabriela Chilier, el regreso de Frickson Erazo y por izquierda el capitán Walter Ayoví. En el medio campo, atención, segundo Alejandro Castillo, ya vamos a dar un detalle de Castillo, Cristian Novoa, por el costado izquierdo Montero, por derecha Antonio Valencia, como enganche, como media punta Edison Méndez y en punta, atención, como lo conversamos en días anteriores con Reinaldo Rueda personalmente. Le ha gustado mucho lo de Guerrón que viene haciendo en China como número 9. Este podría ser el 11 que salte mañana a enfrentar a Colombia. Bien, y para terminar, Rogelio, te comento que segundo Alejandro Castillo, hace pocos días estuvo apoyando una cruzada que se va el 15 de septiembre en Guayaquil, en contra del cáncer de seno. Hace pocos días lo vimos con el pelo tiñado de rosa. Ahora ya no lo tiene así, tiene unas letras espectaculares que se hizo con la palabra Chucho, ¿no? En homenaje al goleador ecuatoriano, pero va a seguir demostrando ese apoyo a las mujeres ecuatorianas y va a ponerse unos zapatos y con los pasadores rosa. Atención a ese detalle. Más adelante, en los próximos noticieros, vamos a tener más entrevistas, más invitados de este partidazo que se viene, de esta gran final acá en Barranquilla. Seguimos con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por tu completo informe, Pancho. Ahora vamos con Ricardo Rego para que nos cuente las novedades de la selección cafetera que suma otra posible baja. Adelante, Ricardo. Hola Rogelio, muy buenas tardes para todos en Ecuador. A esta hora, evidentemente, vamos a hablar de las novedades del equipo colombiano, pero antes les quiero mostrar un poco el fervor, el ánimo, el calor que hay a esta hora de los aficionados que han llegado de todos los rincones de Colombia para acompañar el sueño de la clasificación al Mundial. Hay un hincha emblemático que ha recorrido toda Sudamérica acompañando esa eliminatoria. Bueno, Pulpo, lo veo ya muy montado y con Copa del Mundo en mano y todo. Listo, si Dios quiere, ya estamos en Brasil 2014. A los ecuatorianos me perdona, hoy estamos en casa y vamos a buscar nuestra clasificación. Así que con el corazón, con el alma, todos los colombianos, una sola pasión, una sola bandera, para Brasil 2014. Muy bien, esa es la ilusión de los aficionados. En lo deportivo, lo de Falcao, por supuesto, no hay luz verde todavía al respecto. El tema de Juan Guillermo Cuadrado preocupa, pero el informe puntual de nuestra compañera Paula Camposano con los detalles. Lo último de Colombia de cara al juego de mañana aquí en el Metropolitano. La selección colombiana de fútbol tuvo descanso esta mañana y a partir de las 15 horas con 30 minutos tendrán a puerta cerrada su cuarto y último entrenamiento en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario oficial del compromiso de este viernes frente a Ecuador. En las últimas horas no se ha hecho público un nuevo informe médico sobre la condición de Radamel Falcao, quien continúa haciendo trabajos diferenciados. Jackson Martínez es el primer opcionado para ser titular ante la tricolor en caso de que Falcao no se recupere. Bueno, las expectativas son grandes, son de mucha motivación, de mucha esperanza en cuanto a todo lo que nosotros hemos venido trabajando y bueno, que esperamos llevarlo a cabo este partido ante Ecuador. Martínez debutó con la selección colombiana en la pasada eliminatoria enfrentando precisamente a Ecuador. En aquella ocasión marcó un gol haciendo dupla con Teófilo Gutiérrez. Por otra parte, el lateral Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Fiorentina de Italia, llegó a la concentración del cuadro paisa con una dolencia en su rodilla y se convertiría en la segunda baja sensible para enfrentar a la Tri. Ahí está Cuadrado. Y con base en esas novedades podríamos estar hablando de una formación que aún no es confirmada. El técnico Peckerman tendrá hoy contacto en la tarde con los medios nacionales e internacionales y también habrá práctica puerta cerrada en el Estadio Metropolitano. Pero un repaso a la más factible formación de Colombia mañana frente a Ecuador sería esta. Ospina, el jugador con más minutos con Colombia en esta eliminatoria en el arco. En el bloque defensivo estarían Zúñiga, Perea, Valdés y el jugador Armero. Ellos son los 4 del fondo que hacen, por supuesto, referencia y solidez al trabajo del equipo colombiano en esta eliminatoria. Para la mitad de la cancha podría tener Peckerman a jugadores como Aguilar
Sánchez o Guarín, pero Sánchez es la carta más probable para ocupar esa posición en zona medular, también con dos hombres más de avanzada como Magnelli Torres y James Rodríguez. Y en línea de ataque, Teófilo Gutiérrez junto a Jackson Martínez, ante la aún no confirmada presencia o ausencia del Tigre Falcao García. Esa entonces la formación más probable que tendría el equipo colombiano. Hay hinchas que se ingenian de todo en Colombia, como este aficionado que hace unos años, en el 98, le compuso canción al pibe Valderrama. ¿Ahora qué es lo que le compuso a Falcao? Bueno, a Falcao García le traigo una canción elegante. Usted sabe que anteriormente había un gato que le gustaba volar. Sí. Bueno, aquí en Colombia tenemos un tigre que también está volando y es el tigre volador. ¡Oh, con la palma, la palma! ¡El tigre volador! ¡El tigre volador! ¡El tigre volador! Hace varios años hubo una selección donde jugaba Prilla, Valenciano y Rincón, y Guita también, Pachequito y el pibe con el 10, pero hacía falta un jugador. ¿Saben quién es? ¡El tigre volador! Muy bien, con este tigre volador nos vamos. Estamos en Barranquilla. Un saludo a todos en Ecuador. Rogelio. Muchas gracias, extraordinario informe, Ricardo. Ahora vamos a otro punto de Barranquilla con nuestro compañero Argemiro Pion para contarnos qué medidas de seguridad ha adoptado la autoridad colombiana para controlar el partido mañana frente a Ecuador. Adelante, Argemiro. Pues son más de 2.600 los policías que están encargados de garantizar la tranquilidad antes, durante y después del partido entre Colombia y Ecuador, que se jugará mañana aquí en Barranquilla. Están desplegados en toda la zona comercial de la ciudad de Barranquilla, los alrededores del Estadio Metropolitano, en toda la zona hotelera y en los barrios de la ciudad. Todos estos operativos permitieron la captura en las últimas horas de 3 personas que estaban vendiendo boletas falsas para el partido. Según la policía, pretendían engañar a unos extranjeros vendiéndole las entradas al Estadio Metropolitano entre 150.000 y 200.000 pesos. Estas personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía, pero también las autoridades implementarán la prohibición al porte de armas debido a que el presidente Juan Manuel Santos ha confirmado ya su venida también al partido acompañado de su familia. Las autoridades han decidido levantar también el pico y placa para taxis, esto que pues con el fin de prestar un buen servicio a todos los visitantes. Han dicho las autoridades que llegaron a Barranquilla 1.080 ecuatorianos a disfrutar del partido y que de las 46.000 personas que asistirán al estadio, la mayoría llegan también de otras ciudades de Colombia. Nosotros seguiremos pendientes a esta información en Barranquilla. Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro. Y Fabián Vargas, actual jugador del Barcelona Sporting Club, fue parte de la selección colombiana hasta las pasadas eliminatorias. Paula Camposano conversó con él para conocer sus impresiones del partido de este viernes frente a Ecuador. Fabián Vargas integró las filas del combinado colombiano desde 1999 hasta el 2010. Junto a ella disputó cerca de 40 partidos, habiendo marcado un solo tanto para su país. El recuerdo más inolvidable junto al conjunto nacional fue en el 2001, luego que Colombia ganara su primer y único título de mayores. El partido que más voy a recordar y lo que más voy a tener en mi memoria siempre presente es el día que fuimos campeones de la Copa América de Colombia. El mediocampista fue parte de las eliminatorias mundialistas de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica en el 2010, de las cuales Colombia no pudo clasificar a ninguna. Pero ahora existe una realidad diferente. Según el bogotano, el conjunto cafetero posee 2 valiosos elementos que marcan la diferencia. Yo creo que tiene cantidad y calidad. En las eliminatorias pasadas los jugadores de experiencia y que jugaban a nivel internacional no eran muchos y en este momento hay muchos jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo. Por otra parte, el combinado ecuatoriano no deja de ser una preocupación para el futbolista, quien conoce las cualidades de la mayoría de jugadores tricolores. Que no va a ser un partido fácil para Colombia. Ecuador va a ser siempre peligroso, tiene jugadores muy rápidos, con un biotipo bastante fuerte. Vargas, quien defendió durante 10 años los colores de su país, no ha sido convocado desde el 2009,
año en el que se truncaría por algunos meses su carrera profesional, debido a una fuerte lesión que sufrió en un partido por eliminatorias al Mundial Sudáfrica, precisamente contra Ecuador. Y en ese partido tuve una lesión bastante importante que me retiró de las canchas casi 7 meses y tuve fractura de peroné y de ligamentos del tobillo izquierdo. El estadio Roberto Meléndez de Barranquilla será el escenario donde se desarrolla el compromiso entre ambas tricolores. Según Vargas, Ecuador ha sido uno de los equipos que más ha resistido las fuertes condiciones climáticas de esta ciudad, donde el calor extremo podría jugarnos en contra. Ha sido toda nuestra información deportiva. Continuamos con más. Vamos a una primera pausa en Televistazo y al regresar le diremos qué hará el comité cívico que encargó la elaboración del monumento a León Febres Cordero. Además, los productores de leche de la Sierra y la Amazonía solicitan un incremento en el precio del producto. Advierten que solo una industria subió el costo. Gracias por seguir junto a nosotros. Observamos el renovado Malecón de la Libertad con 2 kilómetros de extensión. Disfrutar del Mar de la Libertad es una experiencia distinta, pues las escolleras generan una piscina natural, ideal para los bañistas, sobre todo para los niños. Seguimos informando. El municipio de Guayaquil devolvió los derechos sobre el monumento a León Febres Cordero, declarado en abandono en los patios de las aduanas, al comité cívico que contrató su elaboración. Como nos cuenta Lenin Artieda, este comité anuncia que intentará desaduanizar el monumento para que sea ubicado en algún otro sector de la ciudad. El pasado 15 de agosto, el Servicio Nacional de Aduanas notificó al municipio de Guayaquil que había declarado en abandono el monumento del expresidente León Febres Cordero, 2 años después de que éste llegara al país. Acciones judiciales impidieron que el monumento sea desaduanizado y colocado en el sector de la Planchada, en el malecón de la ciudad. Ante la notificación, el Cabildo, en sesión extraordinaria, acusó recibo de una carta por parte del titular de la Comisión Cívica que gestionó su diseño y elaboración. Monseñor Antonio Arregui pide la resiliación, es decir, la terminación por mutuo acuerdo de esa cesión de derechos. En función de ello, se resolvió devolver los derechos al dueño original del monumento. Al volver las cosas a su estado anterior, el propietario particular pueda ya actuar respecto del monumento, no el municipio, como a bien tenga. El director del Servicio Nacional de Aduanas, Javier Cárdenas, había advertido las opciones que se podían ejecutar con esa obra. Proceso de adjudicación gratuita, si es que ninguna institución pública solicita el bien, nosotros tenemos que iniciar el proceso de subasta pública. Pasado el proceso de subasta pública, se iniciaría el proceso de destrucción de la mercancía. Desde Quito, Monseñor Antonio Arregui comenta que ellos ya tienen claro qué es lo que van a hacer con la escultura. La familia del ingeniero Febres Cordero, los ciudadanos que conformaban el comité, me pidieron que solicitemos a la aduana el cambio de situación o el trámite que haya que hacer para subsanar todo lo anterior, de tal manera que podamos retirar el busto de la aduana. Y no descarta que el monumento pudiera ser ubicado en algún otro sector de la ciudad. Ahí veremos cómo se puede proceder a darle pues un espacio en la ciudad, en alguna parte, de tal manera que se perpetúe esa gratitud de la ciudad o ese reconocimiento por uno de sus hombres públicos más conocidos y desde luego pues controvertidos, como son casi todos los hombres públicos. Ahora será el Servicio de Aduanas quien determine si este pedido se enmarca o no dentro de la normativa nacional. 6 días han transcurrido desde que se inició un incendio en un bosque de Riobamba. Pese al esfuerzo que realizan los bomberos para controlar las llamas, aún no pueden apagarlas. Los pobladores piden ayuda a las autoridades porque temen que el fuego llegue a sus comunas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña con el informe. El bosque de pino y eucalipto del sector La Armeña, en el cantón Riobamba, continúa en llamas. El viento hace que el fuego se propague y ponga en alerta a 2 comunidades aledañas a la zona. El difícil acceso al lugar ha dificultado el trabajo de los socorristas, quienes intentan desde hace 6 días apagar el incendio desde diferentes frentes. Sin embargo, el bombero Lucio Velastegui hace un pedido especial. Siempre y cuando el personal esté abastecido y debidamente con alimentos, en este caso
Todo el día se ha pasado acá, pero no ha habido ninguna clase de hidratación. Mientras tanto, 200 personas de 2 comunidades intentan sofocar las llamas con herramientas que se utiliza para la agricultura. Alberto Cando, habitante de Cacha, señaló que más de 100 mochilas de bombas trabajan en el lugar. Es la única herramienta que nos favorece en esta temporada porque lamentablemente no podemos hacer nada solo con la mano. Siquiera con la bomba de mochila estamos intentando de prevenir un poco más los incendios que están siguiendo más. Pese a ello, Manuel Cando señaló que la ayuda es casi innecesaria, ya que se ha presentado otra dificultad. Apagamos ya la noche, ya comienza nomás a prender. No, aquí en los raíces queda la candela y de aquí parece arriba a prender la candela. Los moradores de estas comunidades piden ayuda a las autoridades. Inés Buñay advierte que de seguir el incendio afectaría a la comunidad de Amulachico. Si prende al frente de ese bosque llega a la escuela, toda la comunidad, que hay luz pública, todo eso se daña. Hasta el momento, las pérdidas no se han podido cuantificar. Pausa y más adelante en Televistazo. Imposible recuperar la señal de Pegaso. La Agencia Espacial Ecuatoriana da por perdido al satélite. Y también al volver, quienes quieren viajar a los países de la Unión Europea deben acogerse a un nuevo sistema de visado que rige desde hoy. Gracias por acompañarnos. Vemos la imagen de una de las paradas del trolebús en el norte de Quito, cerca del sector de La Higué. En esta zona es considerada de gran congestión vehicular, sobre todo en las horas pico. Seguimos informando. Los productores de leche de la Sierra y Amazonía piden al gobierno se aumente el precio de ese producto. Señalan que el precio actual se mantiene desde hace 4 años, aunque los insumos han subido de costo. Juan Carlos Aisprúa nos trae la información. El gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, Juan Pablo Grijalva, afirma que de 33 industrias de leche del país, solo una ha subido el precio del producto en 5 centavos. Afirma que son los productores de leche en fincas y haciendas quienes quieren un incremento. Que eso es algo que todavía está en conversaciones con el gobierno nacional. Dice que todavía no está confirmado un incremento de la leche. No tenemos nada confirmado. Y como le digo, el incremento o cualquier ajuste tendrá que ser dado al ganadero, no necesariamente al consumidor. Marcelo Guevara tiene una finca en San Miguel de los Bancos, en el noroccidente de Pichincha. Cuenta con 30 vacas y produce cerca de 300 litros diarios. Explica la necesidad del incremento, pues actualmente reciben de 39 a 40 centavos por litro. Se incrementan de las materias primas, de los materiales que nosotros como productores necesitamos en las fincas. De esa misma manera nosotros solicitaríamos un incremento de precio. El precio del litro de leche en el mercado puede ir desde los 70 centavos hasta $1.50. Juan Pablo señala que esos costos solo dependen de las empresas que procesan leche. Hay que aclarar que el precio de la leche al consumidor está totalmente libre. Las industrias pueden establecer el precio que ellas tengan de acuerdo a sus realidades, sus estrategias. Hasta el momento no está confirmada una reunión entre los lecheros y el gobierno. Sin embargo, esperan un diálogo pronto, pues son 4 años que no tienen un incremento. La Agencia Espacial Ecuatoriana da por terminadas las operaciones para recuperar la señal del nanosatélite Pegaso, que sufrió una colisión con restos espaciales el pasado 23 de mayo. Conozcamos cuál es el estado actual del primer satélite ecuatoriano. Pegaso fue lanzado el 25 de abril de este año en medio de la expectativa por tratarse del primer satélite ecuatoriano que sería puesto en órbita. Sus señales de video fueron captadas hasta el 23 de mayo, cuando sufrió una colisión con desechos de un cohete ruso. Hoy, en un boletín de prensa, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana comunica que desde entonces la Dirección Espacial de ETSA emprendió la operación para recobrar la señal del satélite, con una duración de 3 meses. A esta fecha, dicha operación no ha producido los resultados esperados, por lo cual ETSA ha presentado el correspondiente reclamo a la compañía de seguros, la cual lo ha aceptado y procedido al pago correspondiente. El aparato perdió la orientación de su antena y se desplaza girando violentamente sobre 2 de sus ejes, por lo que no puede captarse su señal en la Tierra, según reporta ETSA, aunque se mantiene ubicada su trayectoria. El cosmonauta Ronnie Nader, director de la Agencia Espacial, confirma que a mediados de septiembre se dará a conocer la fecha del lanzamiento del segundo satélite ecuatoriano, Crisaor, que funcionará con nuevas tecnologías y en una órbita más alta que el desaparecido Pegaso. Buenas
Buenas tardes amigos, soy Samantha Mora y les doy la bienvenida al segmento Gente. Comenzamos en Santa Marta, tierra de dos grandes deportistas colombianos, el Pibe Valderrama y Radamel Falcao. María José Hidalgo nos lleva a recorrer esta ciudad futbolizada. Veamos. Esta es la estatua del Pibe Valderrama, ícono del balompié en Colombia, nacido en Santa Marta, en donde le han construido este monumento de 5 toneladas de bronce y es muy querido. Buen vecino, buen de todo, buen amigo. Precisamente aquí, en la cancha de La Castellana, se dio a conocer el Pibe Valderrama y luego sería este el escenario de una nueva estrella del fútbol colombiano, Radamel Falcao. Radamel Falcao juega en el Mónaco y a sus 27 años es el favorito para anotar los goles que lleven al país cafetero al Mundial de Brasil 2014. Y es un jugador se destaca mucho con el balón, define bien, es un jugador neto dentro del área. Un partido decisivo para ello es frente a Ecuador, encuentro en el que los colombianos también hubieran querido ver en acción a nuestro querido Chucho Benítez. Claro, y muy lastimoso, imagínate, un gran jugador. Este es el sentir de los amarios, un pueblo futbolizado que acogerá también a decenas de hinchas para el cotejo del viernes, por su cercanía con Barranquilla. Y quien también piensa en fútbol es el cantante Delfín Quispe, que le dedicó una canción a la tricolor titulada Vamos al Estadio. Escuchémosla. El cantante Delfín Quispe nos sorprende de nuevo. Y ahora con Vamos al Estadio. Esta canción es desde luego para apoyar a nuestra selección. Es de su autoría y el video fue publicado en estos días en su canal oficial de YouTube. El país unido en un solo grito, todos alentando, si se puede. Aquí anima cantando y bailando a que los ecuatorianos apoyemos a la tricolor y así llegar al Mundial 2014 en Brasil. Así que, como dice Delfín, vamos al estadio. Hoy y siempre. Y hablando de música, el guitarrista ecuatoriano Antonio Cepeda volverá a presentarse en el auditorio de Las Cámaras en Quito. Él interpretará temas de su disco Los Pasos del Duende, junto a una orquesta. Así que todos están invitados a disfrutar de su música en vivo esta noche a partir de las 20 horas. Me despido, pero no se olviden que los espero esta noche, por supuesto, en Gente. Un beso. Chao, chao. Tras una pausa en Televistazo, les contamos cuál es el plan para reubicar a familias que corren peligro a orillas del Estero Salado. Seguimos junto a ustedes. 20 familias que viven en las riberas del Estero Salado de Guayaquil serán reubicadas de urgencia luego de que esta madrugada una casa se desplomó mientras sus ocupantes dormían. Paul Martillo nos informa. Lorena Rosero pasó el susto de su vida. Estaba durmiendo junto a sus 3 hijos cuando inesperadamente su pequeña casa de caña se vino abajo. Ocurrió en la 45 y la O, en el suburbio este de Guayaquil, donde hay decenas de familias asentadas en las riberas del Estero Salado. La casa se fue, se compartió en 2, se quedó trancada la puerta, no la pude abrir. Los vecinos hicieron ese hueco que se ve allí para poderme salir por ese hueco porque no podía salir. Afortunadamente nadie salió herido, pero el accidente provocó que las casas aledañas se vuelvan inestables, todas levantadas sobre piedras y desechos de materiales de construcción. Ana Huila, habitante del sector, será reubicada. No quiero vivir aquí porque imagínense que Dios nos quiera los toques en la noche, lo mismo que le pasó aquí a mi prima. Peligrosísimo. Claro, mire, la casita ya está para caerse esos palos, anoche se quebró uno aquí y mire cómo está en esta casita. Guillermo Chacón es el coordinador del Midubi. Llegó al sector para indicar que la situación es insostenible, que 20 familias van a ser trasladadas inmediatamente al plan habitacional sociovivienda para evitar que ocurran tragedias más graves. Como usted puede apreciar, en pleno siglo XXI todavía tenemos este tipo de edificaciones precarias en la ciudad de Guayaquil. El proyecto contempla la reubicación de todas estas familias a los programas de vivienda del gobierno nacional. Vivir en estas circunstancias constituye una bomba de tiempo. Desgraciadamente la situación precaria de estas familias así es, viven en riesgo constante. En la planificación estatal, más de 8.000 familias que viven al pie del estero se mudarán.
La Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de 2 policías acusados de un asesinato ocurrido en agosto del 2010. La audiencia se realizó esta mañana, pero como nos explica Rafael Hernández, el juez no tomó una decisión enseguida. La audiencia duró menos de 30 minutos. El juez séptimo de lo penal escuchó los argumentos de la Fiscalía, que hoy pidió prisión preventiva contra los policías Luis C. y Nixon G. A ellos se los investiga por la muerte del joven Cristian Quimís, ocurrida en agosto del 2010. César Peña es el fiscal. El delito por el cual la Fiscalía solicitó formulación de cargos es el delito de asesinato, tipificado en el artículo 450 del Código Penal. Familiares de Quimís se ubicaron afuera de los juzgados penales de Guayaquil con carteles para recordar el caso. Aseguran que él salió una noche a comprar una botella de licor y minutos después fue asesinado con un disparo. Acusan a los uniformados porque aseguran haber observado a un patrullero persiguiendo al ahora fallecido. Segundo Quimís es su padre. Seguiremos hasta conseguir que se haga justicia, porque a mi hijo, un joven de 25 años, cuando le quitaron la vida, trabajaba con una hija que la dejó apenas de 3 años. Aunque el juez puede tomar una decisión en la misma audiencia, esta vez no lo hizo. Denise Santos es la abogada de la familia. Pero obviamente nosotros vamos a luchar por la prisión preventiva, porque no es justo que estas personas estén libres, para que se pueda cumplir y así se haga justicia. El juez tiene un máximo de 3 días para decidir si acoge o no el pedido de prisión de la Fiscalía. El plazo vencería el próximo lunes. Este caso fue investigado anteriormente por otro tribunal, pero el proceso fue anulado pues se consideró que las evidencias se habían conseguido de forma irregular. Los líderes de las 20 economías más grandes del mundo se reúnen en San Petersburgo, Rusia, para discutir sobre el futuro de las finanzas globales y la crisis por la guerra interna en Siria. La posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en el país árabe divide a los asistentes a la cumbre. Si bien estaba fuera de la agenda inicial, la guerra en Siria y los planes de un ataque estadounidense dominan la reunión del G20. Desde la inauguración, el presidente ruso Vladimir Putin propuso discutir el tema durante la cena de hoy, mientras se consolidan posturas a favor y en contra de una intervención militar. Los presidentes Obama de Estados Unidos, Hollande de Francia y Putin de Rusia tendrán una reunión para avanzar en salidas probables, aunque Obama busca aliados para el ataque tras la aprobación de una resolución de la Comisión de Exteriores del Senado. China, por su parte, asegura que la solución pasa por negociaciones políticas. El presidente de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy, dijo que el uso de armas químicas fue un crimen atroz contra la humanidad, pero aboga por soluciones políticas y dice que en la Unión Europea solo Francia quiere atacar a Siria, mientras el enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar Brahimi, intenta agotar la vía diplomática. Hay expectativa en los Estados Unidos por la decisión que tomará el Congreso sobre una posible intervención militar en Siria. En tanto, el Papa Francisco pidió a los líderes del G20 que no permitan el ataque. Hay división entre los senadores estadounidenses que la próxima semana tendrán que votar sobre la resolución aprobada ayer por el Comité de Relaciones del Senado, que daría luz verde a un ataque sobre Siria. El republicano por Florida, Marco Rubio, expresó sus dudas de que la acción militar limitada que ha pedido el presidente Barack Obama logre impedir que el régimen sirio utilice armas químicas en el futuro. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que Assad use armas químicas? Porque yo no tengo duda que lo va a hacer de nuevo. Yo no creo que un ataque de 3 o 4 días va a prevenir a que él lo haga de nuevo otra vez en el futuro, porque él está utilizando estas armas para mantenerse en el poder. Desde el Vaticano, el Papa Francisco continúa con su cruzada de paz en territorio sirio y envió hoy una carta al presidente de Rusia para que le pida a los miembros del G20 que descarten la idea de una solución militar. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad no se intimida y su viceministro de Relaciones Exteriores, Faisal Modak, dijo que su gobierno no cambiará de posición, ni aunque haya una tercera guerra mundial. Además, afirmó que no revelarán la forma como van a responder ante una agresión extranjera. Mientras tanto, continúa el derramamiento de sangre. Tropas gubernamentales se enfrentaron hoy con miembros de Al-Qaeda que más temprano habían atacado el poblado de Maloula, una aldea de mayoría cristiana. Allí quemaron algunas iglesias y dejaron varios heridos.
La ola de violencia sigue empujando a los sirios a dejar el país. Huyen por las fronteras para tratar de salvar sus vidas. En tanto, grupos de refugiados sirios no creen que una intervención militar extranjera ponga fin al conflicto que desangra su país. Muchos sobreviven en condiciones críticas y piden ayuda urgente. Un reporte de la televisión española. Los caminos del norte de Siria son estrechos y polvorientos. En el campo de Atma se hacinan los que no han podido huir a la vecina Turquía. Esta área está bajo el control de los milicianos del Ejército Libre Sirio. Es lo que los rebeldes llaman zona liberada, sin ninguna presencia gubernamental. Fatma arranca con un pico la tierra reseca. La moja con agua para fabricar el adobe con el que está construyendo su casa, en la que vive con su marido y sus hijos. En total, 12 personas. Viene huyendo de las bombas y los combates, se queja y nos confiesa que no cree que un simple bombardeo vaya a acabar con la guerra. Quienes viven en este campo de desplazados son parte de los más de 7 millones de personas a los que el conflicto sirio ha dejado sin hogar. Sobreviven gracias a la ayuda humanitaria que les dan las ONGs. Estos son los fogones del campo de refugiados de Atma. Aquí se prepara la comida para más de 25.000 personas. Como está en territorio sirio es muy difícil y caro hacer llegar hasta aquí los alimentos y por eso solo pueden preparar una comida diaria. Solo se cocina arroz, sémola o pasta porque no hay para carne, huevos, pollo o alimentos frescos. Necesitamos financiación urgente porque nuestros patrocinadores cada vez tienen menos dinero, nos cuenta Sheikh Walid, el jefe del campo. Advierte de que cada vez vienen más personas y de que si el ataque produce un éxodo masivo, no serán capaces de abastecerles. La violencia sigue sacudiendo a Egipto. El ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, salió ileso de un atentado con coche bomba dirigido al convoy en el que viajaba desde su casa a su oficina en El Cairo. El explosivo fue detonado por control remoto. Las fuentes de seguridad especificaron que hay al menos 3 personas heridas. Ningún grupo se ha adjudicado la autoría del atentado. Más de 100 vehículos se vieron implicados en un accidente en cadena ocurrido en un puente de 4 carriles del condado de Kent, en Reino Unido. Un primer balance indica que hay 200 lesionados leves y 6 en estado grave. Los testigos apuntan a que la causa de este choque múltiple podría ser la intensa niebla existente en la zona. Poco a poco se reactiva el comercio en Colombia. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció la firma de un acuerdo definitivo con transportistas que desde el pasado 19 de agosto reclaman la reducción de los precios de los combustibles. En Florencia, en Caquetá, se levantaron los bloqueos de algunas vías, pero en Nariño la situación sigue crítica debido a que los manifestantes continúan protestando en la vía panamericana. Un pequeño androide enviado por Japón a la Estación Espacial Internacional pronunció sus primeras palabras, las de un robot en el espacio, y dijo: "Hola a todo el mundo en la Tierra, soy Kirobo, el primer robot astronauta del mundo que habla. Mucho gusto", lo dijo por supuesto en japonés. Kirobo mide 34 centímetros y pesa 1 kilogramo. Está dotado de voz y reconocimiento facial. Un hombre se salva de la muerte en Estados Unidos. Mientras se encontraba comprando en una tienda, un carro se estrelló contra el lugar y pasó a centímetros de él. El coche era conducido por una mujer que dijo no saber por qué su carro se aceleró sin control. Continuamos. Desde hoy, 5 de septiembre, la Unión Europea moderniza el sistema de visas en Ecuador y varios países de América del Sur. Se trata de un procedimiento basado en el registro biométrico del solicitante, es decir, la fotografía digital y las huellas dactilares para quienes requieren visas de corta duración. Si usted va a viajar hasta por un periodo máximo de 3 meses a Europa, a cualquiera de los 22 países Schengen o a estados asociados a este acuerdo, debe tomar en cuenta que rige un nuevo sistema de información de visados, conocido como VIS. El consejero político de la Unión Europea, Mauro Mariani, explica que es un registro biométrico del solicitante, es decir, la foto digital y la huella dactilar. Que entrarán en una base de datos centralizada en que los índices biométricos se mantendrán durante 5 años. En el caso de los ecuatorianos, deberán acudir personalmente a los consulados de Alemania, Francia, Italia, España y Suiza. En la página web de cada embajada se advierte de estos cambios.
Pero si a usted le interesa visitar como destino principal otro país que no tiene sede diplomática en el Ecuador, a través de la internet encontrará qué hacer. Por ejemplo, el consulado de Holanda cerró su sede en Quito en 2012 y ha dispuesto que las solicitudes para viajar sean tramitadas ante el consulado de España en Quito y Guayaquil. Con un visa Schengen, quiero siempre subrayar que la persona entra en un área y puede moverse libremente al interior de estos países. El nuevo sistema VIS rige desde este 5 de septiembre. Permitirá tener una base de datos para el intercambio de información sobre visados de corta duración entre los estados Schengen, mejorar la seguridad y facilitar los trámites de solicitud de visados y los controles en las fronteras. Los datos biométricos quedarán registrados en el sistema y ayudarán incluso a controlar la suplantación de identidad. ¿El sistema de información de visados permitirá intercambiar información con otras embajadas de países Schengen? Sí. Para quienes ya han sacado su visa y todavía no registran los datos biométricos y están a punto de viajar, ¿qué va a pasar con esos en esta etapa de transición? Creo que si ya tienen la visa la pueden utilizar. El sistema de información de visados ya fue implementado en África, Oriente Próximo y la región del Golfo, y desde hoy comenzará a utilizarse en todos los países de América del Sur. Esta mañana en la Asamblea Nacional, el bloque de gobierno se reunió para analizar los avances en los informes sobre la explotación del ITT. La Comisión de Justicia descartó que el legislativo tome en cuenta una consulta popular. Patricio Díaz nos cuenta que, sin embargo, sí están de acuerdo en la consulta previa que debería realizar el Ejecutivo. Las comisiones legislativas que analizan la posibilidad de declarar de interés público la explotación del ITT avanzan dentro de los plazos. Incluso el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos está listo. Esos temas precisamente se analizaron hoy en una reunión del bloque de gobierno. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, así lo confirmó. Tenemos la información por parte de los presidentes de las 4 comisiones que hasta el viernes estarían emitidos los informes por parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Desarrollo Económico, Justicia y Derechos Colectivos, que pasarán la próxima semana a la Comisión de Biodiversidad. En el caso de la Comisión de Justicia, hoy se analizó el borrador de su informe. Mauro Andino, presidente de esta instancia legislativa, anuncia una de las decisiones. La consulta popular, que eso es facultativo de la Asamblea. Si queremos, se procede. Caso contrario, no. En el borrador estamos señalando que no es viable, no consideramos necesario la consulta popular. Tampoco habrá consulta prelegislativa. La asambleísta de País, Jimena Ponce, asegura que al tratarse solo de una resolución no es necesaria. Que no tiene cabida porque estamos hablando que esta se aplica para medidas legislativas, es decir, la expedición de una ley. Y esta no es una medida legislativa, es un acto legislativo. El asambleísta de Creo, Luis Fernando Torres, piensa distinto. La decisión que vaya a adoptar la Asamblea es una medida legislativa. No es ley, pero sí es medida legislativa. Pero en País creen que sí es viable, en cambio, la consulta previa, que define la Constitución sobre planes de prospección o explotación de recursos no renovables. Esta la debería hacer el Ejecutivo luego de la aprobación de la Asamblea y previo el inicio de la explotación. Consulta previa debe estar, no necesariamente dentro de la resolución. La consulta previa está establecida en la Constitución como norma básica para implementar cualquier proyecto ya en territorio. Pepe Acacho de Pachacutic, sin embargo, no tiene confianza en ello. Porque la consulta previa no es vinculante. Por lo tanto, nosotros no tenemos confianza. Estos 3 tipos de consultas serían parte de los temas de análisis cuando se inicie el primer debate ante el Pleno de la Asamblea. Y seguimos con nuestro viaje al corazón del Yasuní. Esta vez los invitamos a Cocaya, un espacio en el que la fauna se deja apreciar en completa libertad y donde también se practica el turismo comunitario. El principal atractivo de esta comunidad habita debajo del agua. Para llegar a Cocaya navegamos 1 hora desde Nuevo Rocafuerte, adentrándonos por el brazo de río de su mismo nombre, que además es afluente del Aguarico y del caudaloso Napo. La travesía era tranquila. Íbamos junto a los guías, descubriendo con curiosidad casi infantil los milagros naturales que solo se descubren en la amazónica provincia de Orellana.
mirando cómo las ondas que se desprendían de nuestra pequeña embarcación se disolvían en la ribera y a las aves remontándose quizá hacia donde vuelan nuestros sueños. Ya en tierra, en una caminata por Cocaya, usted descubre en un instante que en este lugar fluye la vida. En el suelo, las laboriosas hormigas y su incesante trabajo, los hongos y los insectos, y hasta observamos las huellas de un gigante tapir cerca de un saladero. Y desde las plantas descubrimos que una rana nos observa. Pero la vida en lo alto no es menos maravillosa. En las ramas de este gran árbol, un papagayo rojo y un ave conocida como caracara nos descubre de pronto. Y asustada se aleja. Me contaba, los avistamientos de aves, usted me dice, y de insectos, ¿son en el día y en la noche? Sí, o sea, eso existe el día y la noche, donde puede ver tarántulas, arañas, culebras. Armadillos, me dice. Armadillos, las guantas, que existe aquí ahorita. ¿Y uno le puede dar de comer a los delfines rosados aquí? ¿Ustedes pescan para darles de comer? Sí, nosotros estamos ahorita pescando para darles de comer, alimentarlos. Nosotros, ese esfuerzo fue inmenso, que nadie se puede imaginar lo que hemos luchado la gente de la comunidad de aquí, de la comunidad. Cocaya le ofrece todo un mundo maravilloso por descubrir en solo unas horas de recorrido. Toda esta visión casi irreal de la libertad de la naturaleza en este pequeño punto del mundo al que conocemos como provincia de Orellana, ¿no le hace a usted meditar en el daño que diariamente le hacemos al planeta? La contaminación en cualquiera de sus formas, la tala de los bosques que a diario deja sin hábitat a multitud de especies, de aquel que caza para ganar unos centavos por cada animalito que saca del bosque. Pero todavía existen lugares del mundo donde se puede disfrutar de la naturaleza, respirar algo de aire puro y ver el cielo limpio, más azul que cualquier buen pensamiento. Y único paisaje que está en Ecuador. Así finalizamos, amigos. Como siempre, recomendándole seguir con más noticias todo el tiempo en ecuavisa.com. Muy buenas tardes a todos. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.